Més assumptes perquè este diumenge 13 de febrer està previst que arranque definitivament el trasllat de pacients i personal sanitari de l'Hospital La Fe de València cap al nou centre del barri de Melilla. Es pot dir que és una operació logística de les més grans i més complexes que s'han fet mai a Espanya. Un trasllat que s'ha retardat, hem de dir-ho, unes setmanes per culpa de la grip. Des de finals de novembre, això sí, la nova Fe s'ha estat preparant. Matías Muñoz, bon dia per a este moment. Sí, a finals de novembre els primers pacients van estrenar les consultes externes i durant aquest temps han atès més de 16.000 en les 46 especialitats, tant d'adult com de pediatria. Bé, de les últimes, de les més recents en incorporar-se així a la nova Fe han sigut, per exemple, entre d'altres, les d'oncologia, medicina digestiva i neurocirurgia. Bé, en tot, es tracta d'una posada en marxa que, insistim, es fa de forma gradual fins al pròxim mes de març i amb un trasllat que per motius de seguretat es fa de menor a major complexitat. Per tant, ara sí, amb les consultes externes funcionant a ple rendiment, el següent pas serà traslladar les urgències i els pacients hospitalitzats. Un procés molt delicat, tal volta el més delicat, que per tant obliga a extremar les precaucions. En aquest sentit, té i tindrà l'última paraula la grip. La seva incidència, de fet, ha obligat ja a ajornar este procés. Amb tot, no hem d'oblidar una xifra. El trasllat de la nova Fe mobilitzarà més de 6.000 treballadors, un gegant que no té precedents a Espanya ni tampoc a Europa. Bé, els detalls d'este trasllat de l'Hospital La Fe al nou centre hospitalari del barri de Melilla de València ens els dona el doctor Melchor Hoyos, que és el director gerent de l'Hospital La Fe de València. Doctor, molt bon dia, benvingut. Muy buenos días. Quin repte que tenen per davant, no? Hem de dir que en principi arranca este diumenge, si la grip ho permet, arranca este diumenge el trasllat, ¿no? Sí, lo tenemos todo planificado para empezar el traslado este domingo. Empezamos con el hospital maternal y el hospital infantil y a la semana siguiente el resto del hospital, que es toda la hospitalització de adultos. Diem que és una de les operacions logístiques més complicades que s'han fet mai al nostre país. Explíque'ns per què. Suposo perquè hi ha pacients i hi ha metges, ¿no? I això és clau. Efectivamente. Bueno, para empezar, la organización sanitaria y en concreto un hospital posiblemente sea una de las organizaciones más complejas que existe. Si a esto le añadimos un hospital universitario, un hospital terciario, es decir, que somos referencia de muchas patologías, por lo tanto tiene una tecnología especial, y a esto se le añade la investigación con los grupos de investigación, y a esto se le añade que nuestro negocio, entre comillas, es la salud de los ciudadanos, realmente es una organización ya de por sí muy compleja. Planificar, trasladar esa organización siguiendo funcionando de una infraestructura a otra, pues evidentemente complica mucho porque el hospital, como digo, sigue en funcionamiento y a la vez tenemos que garantizar... Jo m'imagine traslladar les unitats d'urgències o més enllà, les unitats de vigilància intensiva, no? De cura intensiva. Això serà complicadíssim perquè aquests pacients continuen ingressats i se'ls ha de traslladar, no? Això com es farà? Efectivamente, ese es el punto más delicado del traslado, los pacientes críticos. Pacientes que están en unidades de cuidados intensivos con gran cantidad de tecnología apoyándoles y ese traslado es el que con más delicadeza se ha planificado. Gracias a Dios no, nuestro negocio es cuidar a los enfermos, diagnosticarlos y tratarlos. Y además, concretamente en pacientes críticos tenemos profesionales trabajando que conocen muy bien su profesión y que conocen muy bien cómo se ha de hacer el traslado de un paciente en esas condiciones. Efectivamente, hay que pasarlos desde el lugar en el que están en la unidad de cuidados intensivos a un medio de transporte que garantice la asistencia de todos los aparatos que necesita, y de ahí al SAMU, en el cual también existen todos los aparatos para mantener el tratamiento de los pacientes. Doctor Hoyos, quan creu vostè que estarà acabat tot aquest trasllat? Quan l'hospital estarà 100% operatiu? Empezamos en noviembre con consultas externas y empezamos con poca carga, aumentando poco a poco.
Ahora hacemos una primera fase de hospitalización, de traslado de hospitalización. Que seria la de diumenge, no? Efectivamente, el día 13. El día 20 está programada la otra. El altre diumenge. El siguiente domingo, efectivamente. Y con esto el hospital yo creo que empieza a funcionar prácticamente al 60-70%. Luego, de forma progresiva, vamos a ir aumentando la actividad programada. Y excepto el laboratorio, que se trasladará dentro de 3 meses, 2-3 meses, y servicios como medicina nuclear o oncología radioterápica, que son servicios que requieren mucho tiempo desde que está la obra acabada hasta que se obtienen todas las autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, pues yo calculo que a lo largo de este año estaremos al 100% y posiblemente alrededor del verano, más o menos. Pensem en els televidents que ens estan seguint este matí. En quin moment, per exemple, els que necessiten una urgència, una consulta d'urgència, ja no hauran d'anar a l'Hospital La Fe del centre de la ciutat i hauran d'anar al nou centre del barri de Melilla? A partir de quin dia? Las urgencias de niños y de mujeres embarazadas o gestantes o urgencias ginecológicas, el día 13 a las 8 de la mañana ya se atienden en el Hospital Nuevo. Per tant, el dia 13 les urgències de pediàtriques, de xiquets i de mares embarassades, no? La resta d'urgències, a partir de quin dia? Del día 20. A partir del dia 20, totes les persones que necessiten la prestació sanitària de l'Hospital La Fe hauran d'anar ja directament al barri de Melilla. Per tant, aquestes dues dates són claus. Dia 13 i dia 20. Muy importantes, sí, sí. Dates molt importants, ¿no? Sí, davant el dubte. Sí, ante la gente que tenga la duda y se pueda tener una confusión, si llegan al antiguo hospital, también recibirán, entiendo, asistencia de urgencias. Ese día sí. El día 13 sí. El día 13 en caso de urgencias, vamos a ver, en caso de urgencias pediátricas y, como digo, de gestantes, mantenemos el dispositivo el día 13. A partir del día 20, evidentemente del 13 al 20 hay un servicio de urgencias que atenderá a los pacientes. A partir del día 20 se traslada la urgencia de adultos, toda la urgencia. Pero queda en el actual punto, queda un punto de urgencias para siempre. Queda un punto de urgencias para atender a la población de la zona, que es nuestro departamento. Entonces, tenemos un dispositivo de urgencia para atender urgencia leve, que no requiere hospitalización, pero que eso supone el 60-70% de las urgencias que se ven en la puerta de urgencia de un hospital. Per tant, es manté un servici d'urgència, que és molt important. En l'antic Hospital La Fe es manté un servici d'urgència per a casos no extremadament greus, ¿no? Serien com urgències ambulatòries, per dir d'alguna manera, ¿no? Yo quería preguntarle, sí, porque esto es una pregunta de estas de la calle, que nos hacen continuamente y que yo desde luego me hago. Però és molt interessant, però perquè la gent està preguntant. Ahora estamos viendo que vamos a tener, dicen que uno de los mejores hospitales públicos del mundo. Entonces, claro, imagino que mucha gente, no solo de Valencia, sino de la provincia, incluso la Comunidad Valenciana, pueda plantearse, decir, hombre, yo, si me pasa algo, me gustaría ir a la Nueva Fe. Como tampoco están en el mismo barrio, para nada, que no acoge a la misma cercanía de gente, la pregunta es, ¿uno puede ir a la Nueva Fe o va a haber limitaciones en función de la... Ya sé que no hay cama para tanta gente, como dice la reunión, la canción, pero no sé, que nos oriente un poco, porque yo creo que por inercia uno cogerá un taxi cuando está y lléveme a la Nueva Fe, ¿no? Porque parece que nos apetecerá por la tecnología, por aquello de la cama individual, en fin, por todas las novedades que tiene y por mucho que los demás estén también muy bien atendidos, pero es una pregunta que se hace la gente. La verdad es que es una pregunta importante. Bien, gracias a Dios la Comunidad Valenciana tiene una red sanitaria de una calidad muy elevada, francamente elevada. Y ya son hospitales, cada vez son más hospitales que destinan habitaciones para camas individuales, habitaciones individuales que no camas individuales. Pero sí que es cierto que evidentemente un hospital como el que sea, con la tecnología que va a disponer, pues resulta atractivo. Hay un grupo de pacientes en los cuales nosotros somos referencia para toda la provincia y algunos para toda la comunidad. Estos pacientes ya nos los mandan nos los remiten desde otros centros, desde otros hospitales, otros departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. El resto de... ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de enfermedades son? No, pues por ejemplo cirugía cardiovascular, cirugía torácica, neurocirugía, algunas técnicas diagnósticas,
algunos tratamientos que Pues están si uno en tiene como un ensayos infarto, clínicos. se va allí. En estos son referencia. Si uno tiene una sensación de infarto, se va allí. Si uno tiene una sensación de infarto, cualquier dispositivo de urgencia de cualquier departamento de salud le va a atender con garantías. Porque la mayoría, prácticamente todos, están preparados para atender las urgencias de los ciudadanos. Y un hospital, cualquier hospital, tiene el 99% de los medios para atender con garantías a lo que se le Però sí, doctor, pueda que si se presentar. considera que en un moment donat algun facultatiu considera que esa persona podrà ser atesa millor en ese nou hospital, se'l derivarà allà, independentment de la ciutat, localitat o visca, ¿no? Como está pasando. Es que María José, discúlpame, Xavi, pero es que ha pintado el hospital como si fuera Disneylandia. Al final un hospital es un hospital. No, pero perdona, esto que he preguntado, se lo pregunta mucha gente. No, y tanto. Es más, me lo pregunto yo. Està claríssim. Res, agrair la presència del doctor Melchor Hoyos este matí en la tertúlia del Bon Dia. Recordem, director gerent d'ese hospital, la CES Hospital de Referència. Arranca este cap de setmana, recordem-ho, ese trasllat definitiu a les noves instal·lacions. Este diumenge 13, el 20, es completarà pràcticament ese trasllat. Gràcies, doctor, per haver-nos acompanyat. Enhorabona i sort també, que a voltes fa falta en aquestes operacions, com dèiem. Muchas gracias. A veure, recordar-los, sí, que Sílvia